Shalom, mis queridos y amados hermanos. ¿Pasaron una noche muy buena? Yo creo que sí. Estamos de nuevo en la presencia de nuestro Dios y pues vamos a entregar este culto matutino de hoy. Vamos a orar. Amado Padre Dios, estamos, Señor, aquí en tu presencia, bajo tu guía, Señor. Te agradecemos antes de cualquier otra cosa por habernos permitido una noche de descanso y por habernos dado esta oportunidad de esta hora de primicia para entregarte a ti y para estar en comunión contigo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos ilumine para que podamos, Señor, capturar la gracia que tú nos das. Sobre todo, Señor, la sabiduría y el poder que tanto hace falta en esta época, Señor. Hoy está siendo más duro la cuarentena. Señor, pedimos para todos los hermanos, para todos los cristianos, podamos, Señor, tener más sabiduría, más poderes para poder ser realmente, Señor, la luz de este momento. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con nuestros corazones. Que hay en mí, con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan y tu voz vale más que las riquezas de este mundo.
mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios que nos toca hoy. Isaías capítulo 8, desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Isaías 8, 16 al 18. Vamos a leer junto. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Amén. Hoy vemos en el texto del versículo 16, Dios ordena a Isaías que compile y selle todas las palabras que había dado para anunciar al pueblo. Es decir, está pidiendo para que escriba, guarde las palabras que fueron anunciadas, a fin de que las próximas generaciones puedan leer la palabra anunciada. Entonces, en el versículo 17, Isaías, al oír estas palabras de Dios, se da cuenta de que ya llega el momento de la decisión de Dios. Esa decisión de que ya no estará más con ellos con la misericordia, sino que estará escondiendo su rostro. Esto significa que ya parará su gracia de paciencia, de misericordia y de espera, sino que comenzará ya la época de la mano dura de Dios, del castigo conforme como había anunciado a través del profeta Isaías. Pero sin embargo, Isaías, a pesar de que ya Dios ha tomado una decisión de va a llegar el momento duro para el pueblo, manifiesta que no dejará de creer y confiar al eterno amor y la fidelidad de Dios, y que esperará hasta que Dios vuelva su rostro a los pueblos de Dios. Y el versículo 18 explica la razón de esta fe, de esta espiritualidad, porque su fe es basada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna e inmutable. Por supuesto, ahora que Dios le había pedido para compilar y sellar, y que esto va a servir como señal y presagio de Jehová de los ejércitos, que aquí dice mora en el monte de Sión. Aquí expresa la soberanía, expresa el poder, omnipotencia de Dios. Bueno, teniendo en cuenta el contenido del texto de hoy, nos obliga a algunas preguntas. En primer lugar, ¿tuviste alguna vez que Dios te esté escondiendo su rostro? Un poco más fácil. ¿Experimentaste alguna vez que parecía que Dios te estaba abandonando? No era ese Dios que suele ser, aquel Dios
que me tiene paciencia, que me tiene misericordia, siempre amoroso, me perdona, sino que un Dios que llega con su vara, con su callado, con los duros castigos. Yo creo que todos hemos experimentado alguna vez la parte dura de nuestro Dios. La pregunta que seguimos, a pesar de estas situaciones, cuando se termina la paciencia y la misericordia de Dios y llega la parte de la vara y callado de Dios, la parte dura del desierto, ¿cuál es la reacción? ¿Pudiste seguir teniendo la misma confianza y fe en su amor, así como Isaías hoy manifiesta? ¿Pudiste tener la firme esperanza aguantando hasta que Él te vuelva su rostro? Nosotros podemos de repente decir que sí, pero realmente no es nada fácil, es muy difícil. Porque nosotros somos muy sensibles a las situaciones. Cuando la situación es muy buena, cuando las cosas va todo tranquilo, entonces podemos estar con esperanza y podemos ser positivos. Pero cuando la cosa va fea, cuando la vida, nuestra jornada es de desierto, de callado y la vara, entonces normalmente reaccionamos de mala manera. Hoy, como hemos visto, Isaías pudo tener esa fe de esperanza y confianza firme hacia Dios, porque su fe o su espiritualidad se basaba en ¿qué? En la inmutable, eterna palabra de Dios, que hoy el texto explica es la palabra compilada y sellada por su Espíritu. Y la palabra de Dios, por omnipotencia y la máxima soberanía, porque hoy está expresada como Jehová de los ejércitos que mora en Sión, significa que Dios de todo poder. Y esta palabra nos va a servir siempre como señal y presagio. Mis queridos hermanos, cuando nuestra fe, nuestra espiritualidad se basa en algunos textos preferidos o situaciones favorables personales, nunca va a ser firme. Porque llega momento de vara y callado de Dios. Cuando llega el momento del rostro de Dios es escondido, entonces será agitado como las constantes variaciones de la situación del mundo. Así que, mis queridos hermanos, hoy vamos a orar, como toda la mañana hacemos. Quiero proponerle 3 temas para orar. En primer lugar, oremos que podamos tener una fe basada en la palabra de Dios. Esa palabra compilada, sellada por su Espíritu. Es decir, la Biblia, 66 libros de la Biblia que hoy nosotros tenemos. En segundo lugar, vamos a orar que con nuestra fe firme en la palabra de Dios y también seamos firmes en las situaciones difíciles hasta que vuelva el rostro de Dios, hasta que vuelva la benevolencia, la paciencia, la misericordia de Dios. Y por último, que con la fe de firme esperanza seamos la luz y sal de este mundo que está bajo los problemas de pandemia. Yo creo que esta pandemia y los problemas es el momento de la escondida, el rostro escondido de Dios. Vamos a orar entonces con nuestra fe firme en la palabra de Dios, pueda servir como la luz, como la esperanza para este mundo, especialmente
para Argentina, donde estamos viviendo, y también por nuestra patria, Corea también. Entonces vamos a orar por estos 3 motivos y luego cada uno seguirá orando por los motivos que tienen para orar. Vamos a orar entonces. Amado Padre Dios, te damos gracias, Señor, por darnos esta gracia tan importante a través de tu palabra, Señor, justo y necesario para este momento, Señor, que estamos pasando por los problemas causados por esta pandemia terrible, Señor. Se ha endurecido, Señor, la cuarentena aquí en la Argentina, Señor. Señor, por eso pedimos que todos los hermanos hoy en oración podamos tener una fe basada firmemente en tu palabra compilada y sellada por tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos también, Señor, con esta fe firme en tu palabra, seamos también firmes en estas situaciones tan difíciles hasta la vuelta de tu rostro, Señor. Y por último, Señor, pedimos con esta fe firme, esperanzada en ti, Señor, y seamos verdadera luz y sal de este mundo que está bajo los problemas de pandemia, Señor. Especialmente, Señor, aquí en la Argentina y nuestra madre patria, Corea, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.